¿qué es esto? No me interesa y todo eso. Una negativa total. Por eso el trabajo demoró como 3, 4 años. Fue mi primera experiencia con trabajar con Perú. Sinceramente, por eso me motivó. A mí me gusta escribir artículos científicos, pero me motivó a escribir ese artículo científico sobre los desafíos de traer o de hacer investigación, lo podría resumir, en países como en ciudades de bajos recursos, pero creo que tal vez, no sé si aplicaría a Lima. Primeramente, como dije, mi lugar era, quiero pacientes con cáncer, me voy a los hospitales. Los hospitales eran muy pequeños, el protocolo era demasiado, esperar más de 6, 8 meses, 1 año, para acceder a los datos. Y cuando nos dieron acceso a los datos, no habían los datos exactos. La estadística era totalmente no organizada, los diagnósticos también no eran organizados, fue un desafío total. Pero bueno, seguimos, este es el paper que pueden leerlo si desean, siguiente. Y por tanto seleccionamos, nosotros pensamos captar de los hospitales los pacientes, pero también ya cuando se enteraron después de 1 año, casi 2 años del proyecto, ya venían los pacientes hacia nosotros. ¿Cuál era el objetivo? Captar pacientes con un diagnóstico de cáncer de menos de 55 años o con historia familiar de cáncer, es decir, pacientes que no tenían cáncer al momento del estudio, pero que tenían historia familiar. Y vamos a hacer la secuenciación, Next Generation Sequencing. Eso fue en colaboración con la universidad, el Hospital Universitario de Oslo, donde yo trabajo. Nosotros hicimos esa parte de secuenciación y la parte de análisis informático. Siguiente. Y esta es la metodología, porque acá no solamente era algo que he visto durante el tiempo, la experiencia es, no solamente es, ok, me llevo las muestras y las analizo en Oslo, sino capacitar al personal para que ellos lo puedan hacer en el local. Que a los pocos nosotros no seamos indispensables, que podamos ser mentores, asesores, pero que no dependan de nosotros para que lo hagan en el local. Entonces, este proyecto tiene la parte educativa, capacitar. Y esto fue un proyecto muy interesante, se llama Proyecto de Mentoría a profesores de la universidad. Entonces, mi grupo de investigación eran profesores docentes de la universidad. Entonces, justamente ella es una docente, profesora de obstetricia, se hizo las visitas domiciliarias, seleccionamos los pacientes en base a los criterios clínicos, yo he participado 1 semana con ellos acá a visitar al paciente, tomarle un cuestionario, historia familiar, hablar, sensibilizarle al paciente, casi el 98% aceptó, un mínimo no aceptó, obtener el término de consentimiento y tomarle la muestra de sangre. En el laboratorio, ellos tienen un laboratorio de bioquímica, aquí estoy enseñándole extracción de ADN. No estaban primera vez que hacen porque no trabajaban en el área humano, la extracción de ADN se capacitó y ellos fueron los responsables de extraer el ADN. Y una vez extraídos no contaban con el nanodrop o el otro, el cubic, entonces lo hacíamos en colaboración con la Molina. Justamente este alumno nos apoyó y mandaron la muestra para Noruega para hacer el análisis de secuenciamiento. Siguiente. Como le digo que es una colaboración, él es el bioinformático que ha hecho este programa de análisis para cáncer hereditario. Siguiente. Y este es el resultado, esta es la caracterización clínica de la población de estudio. Nosotros estudiamos, en total fueron como 98, casi 100 pacientes, pero también, obvio, como todo proyecto de investigación, el proceso de capacitación, errores de laboratorio, experiencia y todo, y se incluyó creo que 70 pacientes al final. Pero lo interesante anterior, por favor, de este trabajo es, como le digo, mitad de los pacientes no tenían cáncer al momento de participar del estudio y la otra mitad tenía cáncer. Tipo de cáncer, como no solamente colorectal, todo, cualquier tipo de cáncer. La duda que teníamos es cuál es el cáncer hereditario más común en la población de Chimote. Esa fue la pregunta científica. Interesantemente, el cáncer, bueno, interesante no, porque sabemos que los cánceres más comunes es el cáncer de mama, un 17%. Pero ¿cuál fue lo interesante en esta población acá? Es que el cáncer de tiroides fue el segundo cáncer más frecuente. 12% de pacientes, y recuerden que estos eran pacientes con una edad de menos de 50 años. Los de cáncer. Cáncer de colon con menos de 50. Cáncer de tiroides son pacientes con 20, 22 años. Y a nivel mundial no es común cáncer de tiroides. Este es un trabajo que nos gustaría continuar porque no es común.
no es común. Creo que Japón, me dijeron, hay unas investigadoras en un congreso, les mostré, se interesaron porque no es común tener cáncer de tiroides y a una edad tan temprana. Entonces dijimos, no, cáncer de tiroides, todos los casos de acá son genéticos, porque 20, 22 años es hereditario, es obvio. Eso fue lo que yo dije, voy a encontrar mutación, el gen asociado a este cáncer de tiroides es RET, ¿no? Y dije, cáncer de colon, síndrome de Lynch, todos los genes de reparación de DNA. Si uno ya creía yo saber el resultado siguiente. Este es un árbol genealógico de un paciente de una familia de Chimbote. Es como le digo, lo colorido son los tipos de cáncer, que tienen. Y como ven, cáncer de colon, verde, cáncer de estómago, rojo, cáncer de hígado, azul, y cáncer de mama, amarillo. Entonces, recordando el slide anterior que les dije, si es cáncer familiar, la teoría no encaja en la práctica. Es diferente, pero también puede ser cáncer hereditario por la edad. Ustedes ven acá cáncer de mama, 25 años, cáncer de estómago, 53, cáncer de hígado, 34 años, cáncer de estómago, 26 años. Una historia familiar muy indicativa que es hereditaria. Siguiente. Y este, para terminar, es el resultado de la investigación. Como les digo, analizamos 84 pacientes. La mitad de estos pacientes tenían historia familiar de cáncer, no cáncer. Y de la mitad, de 42, nosotros encontramos 3, 5, 7, 9, 10, 11 pacientes que no tenían cáncer, pero tenían la mutación. Acá, en el gen RET. El paciente, estoy segurísima que tenía historia familiar de cáncer de tiroides. Gen RET es cáncer de tiroides. BRCA1, cáncer de mama. ¿Saben cuánto es el riesgo? Si tienen BRCA1, desarrollar cáncer de mama es altísimo, más del 60%. Entonces acá y otros genes. Esta información genética del paciente, saber que vas a tener más de un 60% de desarrollar cáncer de mama, ¿qué hacer? Prevención. No solamente al paciente, sino a la familia. Y al grupo de pacientes con cáncer, todos los tipos de cáncer, interesantemente, los 10 pacientes con cáncer de tiroides que dije va a tener mutación en RET, solamente 2 tuvieron mutación en RET. Entonces, el resto, el restante 8, ¿dónde es? Una edad muy temprana. Y acá la recomendación de cáncer de tiroides no es mi especialidad, por eso trabajamos con un equipo multidisciplinar. Era una tiroidectomía, creo, una operación al retirar la tiroide. La recomendación es cuando es niño, cuando se saca una muestra genética y tiene esa mutación, es retirarle la tiroides y hacerle tratamiento. Y así sucesivamente. Siguiente. Esta es la parte genética de este paciente con cáncer de mama, pero si ven los porcentajes, 14 de 1 tiene mutación. Y los genes que se asociaron, analizamos en secuenciación, fueron 96 genes. Es decir, el resto. Siguiente, por favor. Siguiente. La pregunta es excelente, identificamos. La proporción que identificamos fue 1 de cada 4 individuos con cáncer, con historia familiar de cáncer, es hereditario. Y 1 de cada 4 con cáncer diagnosticado a menos de 50 años es hereditario. Entonces, por tanto, bueno, esta es la parte de síndromes que se le está dando actualmente la consejería. Encontramos, interesantemente, en cáncer de colon, mutación, un paciente de cáncer de colon, en vez de genes de reparo, encontramos en BRCA1. Ahora, las guías clínicas que les mostré no incluyen cáncer de colon a BRCA1, pero varios estudios, no solamente el nuestro, han demostrado que BRCA1 tiene que ver. Entonces, en un futuro, tal vez de acá a unos años van a ver que esas guías clínicas se van a modificar de acuerdo a las investigaciones científicas. Siguiente. Y finalmente, para terminar con este estudio, estamos en fase de asesoría genética. ¿Qué quiere decir? Se le está dando el resultado genético al paciente, recomendaciones clínicas, y estamos haciendo un estudio cualitativo comenzando, porque queremos saber cómo el paciente toma al recibir ese tipo de resultados. Hemos realizado este año una colaboración con médicos geneticistas del Hospital Rebagliati para que ellos brinden asesoría genética. Yo no soy asesora genética porque es ya una rama súper sensible para mí. Siguiente. Por lo tanto, podemos decir aquí, cuando se le da un diagnóstico genético presintomático, antes que desarrolle el cáncer, se identifica de individuos de alto riesgo, se hace una detección precoz,
prevención y como consecuencia una alta sobrevida, como les digo, un 80-90%. Siguiente. Y bueno, agradecer bastante, presentarles a mi grupo de investigación en Noruega los tipos de investigaciones, los fondos que hemos ganado grants aquí para desarrollar todos estos trabajos, y también que soy parte de estos grupos de Europa, de América Latina. Y siguiente. Y este es el grupo latinoamericano, siempre estoy cerca de la realidad, creo que es importante continuar con nuestros trabajos. Siguiente. Y muchísimas gracias. Estas son las auroras boreales de Noruega. Tiene el lado positivo, que la naturaleza es linda y el clima permite ver en invierno. Y este es mi Beni. Muchas gracias. Sí, agradecer a Mer. Ya sé que el tiempo está haciéndose corto, pero inevitablemente va a haber preguntas.